Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy vamos a explorar una película que combina horror sobrenatural, conspiraciones del Vaticano y una figura real que dedicó su vida a combatir el mal. The Pope's Exorcist, también conocida como El exorcismo del Padre Amorth. Pero ¿fue el Padre Gabriel Amorth un verdadero exorcista del Vaticano? ¿Qué eventos inspiraron esta cinta? ¿Y cuánta libertad se tomó el guión frente a los hechos documentados? Acompáñenme a descubrirlo juntos. The Pope's Exorcist se estrenó en 2023, dirigida por Julius Avery y protagonizada por Russell Crowe en el papel del Padre Gabriel Amorth. La película se basa libremente en los libros autobiográficos del propio Amorth, quien fue uno de los exorcistas más famosos del Vaticano. Desde el primer momento, el proyecto fue concebido como una cinta de horror con elementos tomados de hechos reales con la intención de capturar el lado más oscuro de la Iglesia Católica y de sus prácticas menos conocidas. El guión pasó por varias reescrituras. Inicialmente, el enfoque era más documental, pero los productores decidieron dar prioridad a la narrativa de terror comercial, tomando solo algunos elementos verídicos de los archivos del Vaticano. El rodaje se llevó a cabo principalmente en Irlanda y España, donde recrearon una abadía abandonada como locación principal, una decisión que aportó una atmósfera densa y visualmente potente. La historia real se sitúa en Italia, en el contexto de finales del siglo XX. Amorth comenzó su labor como exorcista en 1986, en una época donde la Iglesia ya había reducido este tipo de prácticas y el escepticismo era común incluso dentro del clero. Sin embargo, Amorth sostenía que el mal era una presencia constante y tangible y llevó a cabo miles de exorcismos documentados durante su carrera. Esta tensión entre lo espiritual y lo racional se refleja también en el enfoque visual y narrativo de la película. En cuanto a la motivación detrás del film, el equipo creativo buscaba crear una historia con un protagonista sólido, diferente al exorcista atormentado clásico. Russell Crowe, ganador del Oscar, fue una elección estratégica. Su presencia imponente y su capacidad actoral dieron vida a un personaje con autoridad, fe, humor y también cierta oscuridad. Aunque la película utiliza eventos y personajes inspirados en la realidad, también se adentra en una narrativa ficticia que mezcla secretos del Vaticano, posesiones demoníacas exageradas y hasta una conspiración ancestral. La sinopsis oficial presenta al padre Amorth mientras investiga la posesión de un niño en España, descubriendo algo mucho más siniestro que lo lleva a enfrentarse no solo al demonio, sino a los propios pecados ocultos de la Iglesia. La película comienza en 1987. Cuando el padre Gabriel Amorth es convocado para investigar el caso de posesión de un niño español llamado Henry, que vive en una antigua abadía junto a su madre Julia y su hermana Amy. Desde el primer momento se presenta a Amorth como una figura carismática con un toque irreverente que lo distingue del típico sacerdote solemne. Tiene un fuerte sentido del saber, pero también un humor sarcástico que lo humaniza. Esta mezcla lo convierte en un personaje atractivo, más cercano a un detective espiritual que a un monje aislado. Russell Crowe se preparó a fondo para el papel. Vio grabaciones del verdadero padre Amorth, estudió sus gestos, su forma de hablar y su actitud en casos reales. En entrevistas, Crowe
ha dicho que lo que más le impactó fue la convicción del exorcista en la existencia del mal como entidad real. Para el actor, interpretar a alguien que veía su labor como una guerra espiritual constante fue un reto fascinante. Incluso aprendió algunas frases en latín e italiano y trabajó con asesores religiosos para entender con precisión los rituales del exorcismo. Visualmente, la película apuesta por una estética oscura, gótica y cargada de simbolismo religioso. Los escenarios, principalmente el monasterio, están envueltos en sombras, vitrales rotos y detalles barrocos que refuerzan la sensación de antigüedad y misterio. La fotografía utiliza contrastes de luz intensos, mientras que la banda sonora se mantiene tensa con coros y sonidos graves que incrementan el suspenso sin volverse abrumadores. Toda esta ambientación refuerza la sensación de estar atrapados en un lugar donde lo sobrenatural no solo es posible, sino inevitable. La historia avanza con revelaciones progresivas. La posesión del niño no es un fenómeno aislado, sino parte de una antigua conspiración dentro del Vaticano. El demonio Asmodeus no solo busca poseer a Henry, sino exponer los pecados ocultos de la Iglesia. Esta narrativa plantea que el enemigo no es únicamente una entidad demoníaca, sino los propios secretos enterrados de una institución poderosa. Es un conflicto interno y externo al mismo tiempo. Amort, junto con un joven sacerdote español, el padre Esquivel, se enfrenta no solo a los síntomas típicos de una posesión, hablar en lenguas, levitaciones, violencia, sino también en pasajes ocultos, libros prohibidos y documentos del Vaticano que revelan una verdad perturbadora. La película incorpora elementos como un tribunal de obispos escépticos que cuestionan la credibilidad de Amort y visiones de su pasado en la Segunda Guerra Mundial, todo con la intención de construir una figura compleja y tridimensional. Los efectos visuales no se limitan a lo grotesco, también hay una intención artística detrás de cada aparición demoníaca, con símbolos dibujados en sangre, ilusiones ópticas y secuencias oníricas que representan el conflicto espiritual del protagonista. Uno de los momentos más intensos es cuando Amort acepta ser poseído temporalmente para salvar al niño, lo que lo lleva a enfrentarse cara a cara con sus propios pecados. Esta escena mezcla acción, drama y simbolismo de forma muy eficaz. Uno de los puntos fuertes de la cinta es precisamente esa ambigüedad. ¿Hasta qué punto es todo real y cuánto es percepción influida por la fe? Esta tensión constante entre creencia y escepticismo se ve reflejada en la relación entre Amort y Esquivel, que al principio duda del exorcismo, pero con el tiempo se convierte en creyente tras vivir los eventos en carne propia. La interpretación de Russell fue uno de los elementos más comentados. Algunos críticos lo elogiaron por darle humanidad y fuerza a un personaje que podría haber caído en lo caricaturesco. Otros consideraron que el tono de la película oscilaba entre lo serio y lo absurdo, pero incluso estos señalaron que Crowe fue lo mejor del film. Su presencia le da al personaje una autoridad innegable, sin perder la ironía ni la profundidad emocional. La película insinúa la posibilidad de una secuela. En los últimos minutos, Amort recibe una lista de ubicaciones donde podrían estar ocurriendo otras posesiones, lo que abre la puerta a un universo cinematográfico de exorcismos. Este recurso recuerda la franquicia de El Conjuro y parece que Sony tenía en mente desarrollar una saga si la recepción era favorable. En cuanto a premios, The Pope's Exorcist no fue un contendiente fuerte en festivales ni ceremonias importantes, pero sí logró una base sólida de seguidores en el género de terror. Se destacó por su mezcla
entre acción, religión y thriller, algo que no siempre se encuentra bien balanceado en el cine de terror. Y aunque fue criticada por tomarse muchas libertades creativas, se ganó un espacio como propuesta arriesgada y entretenida. En esta sección compararemos escenas de la película con la historia real. Número 1. En los archivos reales del Padre Amorth no se documenta ningún caso con manifestaciones tan espectaculares. Él hablaba de voces extrañas, fuerza descomunal y rechazo a objetos sagrados, pero siempre desde una óptica más contenida y centrada en lo espiritual que en lo visual. Número 2. En la cinta, el demonio se revela como Asmodeus, una figura tomada del folclore, especialmente del libro de Tobías y textos apócrifos. Según el guión, este demonio fue liberado debido a los pecados ocultos de la Iglesia y busca venganza, destruyendo su legado. En la realidad, el Padre Amorth raramente identificaba por nombre a los demonios durante sus exorcismos. Para él, lo importante no era clasificar al ente maligno, sino expulsarlo. Nunca mencionó a Asmodeus en sus libros ni en entrevistas. Esta es una invención del guión que busca darle al espectador una cara clara del mal, una figura reconocible para el clímax narrativo. Número 3. Otro contraste notable es la figura del joven sacerdote Esquivel. En la vida real, Amorth trabajaba solo o con asistencia mínima de otros sacerdotes. No hay registros de un compañero constante como el que aparece en la película. Esquivel funciona como un recurso narrativo para mostrar el arco del escéptico que, al vivir la experiencia, se convierte en creyente. Esta figura es común en las historias de exorcismos cinematográficos, pero no se basa en una persona real. Número 4. La película plantea la existencia de una red de archivos secretos del Vaticano con registros de posesiones históricas suprimidas por la Iglesia. Sugiere que hay un pasado oscuro cuidadosamente oculto por la institución. Esta idea responde más al imaginario colectivo del thriller religioso que a una base fáctica. Si bien el Vaticano tiene archivos confidenciales y ha tenido una postura reservada sobre el exorcismo, no existen pruebas de una conspiración activa ni de una colección clasificada sobre demonios antiguos. Este tipo de elementos alimenta la narrativa de misterio y secreto, algo habitual en el cine de terror. Número 5. Otro punto de divergencia es la escena en que Amorth se ofrece como recipiente para el demonio, permitiendo que entre en él como sacrificio para salvar al niño. Aunque poderoso desde un punto de vista dramático, este acto no aparece en ninguno de los registros reales de Amorth. Él afirmaba que los exorcismos eran una lucha espiritual en la que el sacerdote no se convertía en mártir físico, sino en guía y canal para liberar al afectado a través de la oración y la autoridad espiritual. El cine, en cambio, busca convertir esa lucha interna en algo visible, intenso y heroico. Número 6. Uno de los detalles más alterados por el guión es el carácter del propio Amorth. En pantalla lo vemos como un héroe de acción eclesiástico, montando en motocicleta por las calles de Roma, lanzando frases provocadoras y enfrentando demonios con una mezcla de valentía y sarcasmo. Aunque el verdadero Amorth tenía sentido del humor y una personalidad firme, su vida diaria era mucho más sobria. Era un hombre reservado, con fuerte devoción mariana, que pasaba horas en oración, confesando fieles y realizando exorcismos con discreción. Número 7. Incluso la ambientación, aunque impactante visualmente, distorsiona la práctica real del exorcismo. La película muestra criptas ocultas, símbolos grabados con sangre, pasadizos vaticanos y demonios que hacen estallar objetos.
En la vida real, los exorcismos se realizaban en habitaciones comunes con crucifijo, agua bendita y letanías. Amorth insistía en que el mal era real, pero que las formas más importantes de combatirlo eran la fe, la oración y los sacramentos, no los enfrentamientos físicos ni los efectos sobrenaturales que vemos en pantalla. Número 8. En la película se plantea la idea de que el demonio tiene información sobre los pecados institucionales de la Iglesia y busca revelarlos como forma de venganza. Este concepto, aunque poderoso desde lo narrativo, no tiene base en los testimonios de Amorth. Él creía que los demonios se burlaban de los exorcistas, sí, pero no los retrataba como entidades con objetivos políticos o históricos, sino como seres cuya única finalidad era destruir el alma humana. Así que esta película toma como punto de partida la figura real del padre Gabriel Amorth, pero se permite una gran libertad artística para transformar su historia en un thriller de terror comercial. Los nombres, eventos y detalles han sido amplificados o directamente inventados para generar tensión, impacto visual y una narrativa fluida. El resultado es una versión altamente dramatizada de una práctica espiritual que en la realidad es mucho más sobria, lenta y centrada en la fe. Gabriel Amorth nació el 1 de mayo de 1925 en Módena, Italia, y fue un sacerdote católico de la Sociedad de San Pablo. Se convirtió en uno de los exorcistas más conocidos del mundo, especialmente por su rol como exorcista jefe de la diócesis de Roma, cargo que ocupó desde 1986. A lo largo de su vida afirmó haber realizado más de 70.000 exorcismos, aunque aclaró que la gran mayoría eran rituales menores y solo un pequeño porcentaje correspondía a casos reales de posesión demoníaca. Antes de ingresar al seminario, Amorth fue partisano durante la Segunda Guerra Mundial, luchando contra el régimen fascista. Esta etapa de su vida forjó su carácter firme y combativo. Fue discípulo del reconocido exorcista padre Cándido Amantini y desde sus primeros años como sacerdote mostró un fuerte interés por el combate espiritual. Para Amorth, el exorcismo no era un espectáculo, sino un acto de caridad profundamente pastoral. Contrario a lo que muestra el cine, Amorth no actuaba como un lobo solitario, seguía los lineamientos del Vaticano, trabajaba con autorización del obispo y se apoyaba en una red limitada de colaboradores. Tenía una postura muy crítica hacia la modernidad que, según él, había banalizado el mal. En entrevistas y escritos señalaba que el abandono de la fe, la fascinación por lo oculto y la pérdida de valores tradicionales eran puertas abiertas al demonio. Escribió varios libros, entre ellos Un exorcista cuenta su historia y Nuevos relatos de un exorcista. En estas obras relata casos reales, reflexiones teológicas y advertencias sobre el esoterismo, la brujería y otras prácticas que consideraba peligrosas. Aunque hablaba abiertamente sobre el demonio, nunca lo hacía desde el sensacionalismo. No mencionaba demonios con nombres espectaculares ni conspiraciones eclesiásticas. Su visión era clara. El mal existe, actúa en el mundo, pero la fe, los sacramentos y la oración son más poderosos. Una de las características más llamativas del padre Amorth era su sentido del humor. Aunque trataba temas oscuros, mantenía un carácter afable y muchas veces hacía bromas, incluso durante los exorcismos. Afirmaba que el demonio odiaba el humor porque no soportaba la alegría cristiana. Esta actitud desconcertaba a algunos, pero para muchos era una muestra de su fe profunda y su humanidad. En relación con el cine, Amorth fue crítico, pero también curioso. En varias ocasiones expresó
su descontento con la forma en que Hollywood representaba los exorcismos, especialmente por su tendencia a exagerar y a centrarse en lo grotesco. No obstante, en 2016 permitió que el director William Friedkin, sí, el mismo de El Exorcista, lo grabara en un exorcismo real. Ese material se convirtió en el documental The Devil and the Father Amort, una mirada más sobria y directa al rito. Lamentablemente, el padre Amort falleció el 16 de septiembre de 2016 a los 91 años, dejando tras de sí un legado que sigue generando controversia y debate dentro y fuera de la iglesia. Para muchos fue un referente del exorcismo moderno, para otros una figura polémica. Lo cierto es que su compromiso fue incuestionable. Dedicó su vida a lo que él consideraba una misión urgente: luchar contra el mal espiritual en el mundo contemporáneo. Hoy su nombre es ineludible en cualquier conversación sobre exorcismo en el siglo XXI. Más allá de lo que el cine ha construido, la verdadera historia de Gabriel Amort es la de un hombre de fe, disciplinado, reflexivo y profundamente convencido de que su labor era necesaria en un mundo cada vez más alejado de lo sagrado. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje por los límites entre la ficción y la realidad. Me gustaría recordarte que en este canal hacemos algo más que brindar un simple resumen. Aquí comparamos películas basadas en hechos reales con sus historias verdaderas. En el caso de The Pope's Exorcist, es una muestra clara de cómo el cine toma inspiración del mundo real y la transforma en una experiencia intensa, visual y emocional. Pero detrás del espectáculo siempre hay una historia más profunda, más humana y muchas veces más inquietante. Si este tipo de contenido te apasiona tanto como a mí, te invito a seguir explorando juntos más películas basadas en hechos reales. Hay muchas verdades escondidas tras las cámaras y muchísima ficción que distorsiona realidades que merecen ser contadas. No olvides darle un like a este video si te gustó, compartirlo con otros cinéfilos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos análisis. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.